Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero de corazón que estén teniendo un día genial, lleno de energía y entusiasmo. Y si por alguna razón no lo están, no se preocupen. Porque hoy les prometo un vídeo que los va a atrapar, los va a sumergir en un mundo de pasiones, intrigas y emociones que los mantendrá al borde del asiento. Hoy, amigos y amigas, nos adentraremos en el fascinante y a veces caótico universo de las telenovelas turcas. Nos sumergiremos en una historia que me ha tenido completamente enganchado a la pantalla, una historia que me ha hecho reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre las complejidades del amor y las consecuencias de nuestros actos. Hoy vamos a hablar de una historia que ha capturado mi corazón y mi imaginación, la de Serkan y Özge. Un romance o, como bien lo sugiere el título de este vídeo, el comienzo de un drama inesperado. Sí, tal como lo escucharon. Hoy desentrañaremos los misterios de Serkan y Özge, un romance en llamas o el inicio de un drama inesperado. ¿Están listos para sumergirse en los detalles, en los giros argumentales y en las emociones que nos han mantenido al borde del asiento? Prepárense para analizar la química entre los protagonistas, los obstáculos que enfrentan y, por supuesto, a especular sobre lo que el futuro les depara. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia apasionante, y para que no se pierdan ni un solo detalle, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos sobre telenovelas turcas, análisis de personajes, teorías sobre la trama, y mucho más contenido emocionante que les aseguro no los decepcionará. La comunidad de amantes de las telenovelas turcas está creciendo, y me encantaría que formaran parte de ella. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con el drama. Pongámonos cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones. Serkan y Özge. ¿Por dónde empezar? La pregunta del millón. Para aquellos que aún no estén familiarizados con esta apasionante trama, permítanme darles un breve contexto. Estamos hablando de una historia donde el amor, la ambición, los secretos y la traición se entrelazan de manera explosiva. Es una historia que nos recuerda que el amor, aunque hermoso y poderoso, puede ser también frágil y vulnerable, y que las decisiones que tomamos, especialmente aquellas impulsadas por el miedo o la ambición, pueden tener consecuencias devastadoras. En el centro de esta historia encontramos a Serkan, un empresario exitoso, reconocido por su inteligencia y su encanto, un hombre que irradia una confianza innata. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y seguridad, se esconde un pasado que, aunque doloroso, ha moldeado su carácter y lo ha convertido en el hombre que es hoy. Un pasado que, como veremos, aún tiene mucho que decir en el presente. Serkan, podríamos decir, es un hombre con un escudo protector, un hombre que ha aprendido a ser cauteloso y a protegerse de las heridas. Por otro lado, tenemos a Özge, una mujer que deslumbra con su inteligencia, su independencia y su corazón de oro. Özge es la personificación de la fuerza y la resiliencia. Es una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma, a luchar por sus sueños y a enfrentar los desafíos con valentía y optimismo. Su espíritu indomable y su capacidad de amar incondicionalmente la convierten en un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro y complicado. El destino, o quizás el azar, cruza los caminos de Serkan y Özge en un momento crucial de sus vidas. A primera vista podríamos pensar que se trata del típico cuento de hadas. El chico conoce a la chica, se enamoran perdidamente y viven felices para siempre. Pero, amigos míos, en el universo de las telenovelas turcas, las cosas rara vez son tan simples, y este no es la excepción. Desde el primer momento en que Serkan y Özge se encuentran, la chispa entre ellos es innegable. La química que desprenden los actores es palpable, casi se puede sentir a través de la pantalla. Sus miradas se cruzan, sus sonrisas se entrelazan, y la tensión sexual es evidente. El magnetismo que los atrae es innegable, y desde el primer encuentro, sabemos que algo grande, algo trascendental, está por suceder. Sabemos que esta conexión, esta atracción, cambiará sus vidas para siempre. Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación sea tan especial y, al mismo tiempo, tan propensa al drama? La respuesta, como en muchas historias de este tipo, reside en las complejidades de los personajes y en los secretos que guardan. Ambos, Serkan y Özge, arrastran consigo un pasado que los ha marcado profundamente. Un pasado que, de una u otra manera, influirá en sus decisiones, en sus miedos y en la forma en que se relacionan entre sí.
Serkan, con su aire de misterio y su pasado problemático, esconde heridas que aún no han cicatrizado. Es un hombre que ha aprendido a ser fuerte, a protegerse y que en ocasiones desconfía de las emociones. La pérdida de un ser querido, las traiciones del pasado y las presiones del mundo empresarial han forjado en él una armadura que lo protege del dolor. Pero al mismo tiempo esa armadura también lo aísla, lo aleja de la posibilidad de amar plenamente y de ser verdaderamente feliz. Özge, por otro lado, es una mujer que irradia bondad y optimismo, pero que también tiene sus propios fantasmas. Ha enfrentado desafíos que la han forjado, ha superado obstáculos que la han fortalecido. Su determinación y su fortaleza la hacen irresistible para Serkan, pero también la convierten en un blanco fácil para aquellos que, impulsados por la envidia o la ambición, quieren lastimarlo. La dinámica entre ellos es fascinante. Vemos cómo poco a poco Serkan se va abriendo a Özge, cómo se atreve a bajar la guardia y a confiar en ella. El que ha aprendido a controlar sus emociones, se permite sentir la pasión, el amor y la vulnerabilidad que Özge despierta en él. Es un proceso lento, lleno de altibajos, de momentos de felicidad intensa y de otros de dolor y confusión. Y Özge, a su vez, se enamora de la verdadera esencia de Serkan, más allá de su fachada de hombre exitoso. Ella ve en él la bondad, la nobleza, la vulnerabilidad que él trata de ocultar. Ella lo acepta con sus defectos, con sus miedos, con su pasado. Lo ama por lo que es, y no por lo que aparenta ser. Y es esa aceptación incondicional la que le permite a Serkan, por primera vez en mucho tiempo, sentirse verdaderamente libre y amado. Pero como les dije, esta historia no es solo un romance. Es mucho más que eso. También es el inicio de un drama inesperado, un drama que se construye a partir de los secretos, las mentiras y las ambiciones de quienes los rodean. Y aquí es donde entran en juego los villanos, los secretos ocultos, y los giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y ansiando el próximo episodio. En esta historia hay muchos personajes que tienen sus propios intereses y que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlos. La envidia, la ambición, la traición y el poder son ingredientes clave de esta trama. ¿Quiénes son los enemigos de Serkan y Özge? ¿Qué secretos se esconden en el pasado de Serkan? ¿Cómo afectarán estos secretos a su relación? Estas son preguntas que nos hacemos constantemente mientras seguimos la serie. Y por supuesto, cada nuevo episodio nos revela nuevas pistas, nuevos sospechosos y nuevos obstáculos para la pareja. Los villanos, con sus intrigas y maquinaciones, intentan destruir la felicidad de Serkan y Özge. Buscan debilitarlos, separarlos y, en última instancia, conseguir lo que desean, sin importar el daño que causen. La intriga, la manipulación y la traición son sus armas, y están dispuestos a utilizarlas sin piedad. Los secretos, por otro lado, son el motor de la trama. El pasado de Serkan, lleno de misterios y sombras, resurge para amenazar su presente y su futuro. Las mentiras, las omisiones y las verdades a medias crean un ambiente de desconfianza y tensión que pone a prueba la relación de Serkan y Özge. Uno de los elementos más intrigantes de esta historia es cómo se exploran los temas de la confianza y la lealtad. ¿Pueden Serkan y Özge confiar el uno en el otro? ¿Pueden confiar en las personas que los rodean? La respuesta, lamentablemente, no es tan simple. En el mundo de las telenovelas turcas, las traiciones están a la orden del día, y nadie está a salvo de sufrir una decepción. La lealtad es un bien preciado, y en esta historia, se pone a prueba constantemente. Además de la trama principal, la serie también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la lucha por alcanzar los sueños. Vemos cómo los personajes luchan por superar sus miedos, por encontrar su lugar en el mundo y por ser fieles a sí mismos. Y esto, creo, es lo que hace que esta historia sea tan relevante y atractiva para el público. Nos identificamos con sus luchas, con sus anhelos y con sus esperanzas. La familia, con sus lazos de sangre y sus conflictos internos, juega un papel fundamental en la vida de Serkan y Özge. El amor, el apoyo, la comprensión, pero también la manipulación, la envidia y la rivalidad familiar, son elementos que influyen en sus decisiones y en su destino. La amistad, por otro lado, es un refugio, un espacio de apoyo y confianza donde los personajes pueden ser ellos mismos. Los amigos son un pilar fundamental en la vida de Serkan y Özge, un apoyo incondicional que los ayuda a superar los obstáculos y a celebrar las alegrías. Y la lucha por alcanzar los sueños es un tema recurrente en la serie.
Vemos cómo los personajes se esfuerzan por alcanzar sus metas, por construir un futuro mejor para ellos y para sus seres queridos. La perseverancia, el trabajo duro y la determinación son las claves del éxito, pero también se muestra cómo la ambición desmedida y la falta de ética pueden llevar a la ruina. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro de Serkan y Ozge? ¿Tendrán un final feliz? ¿Lograrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? Bueno, como todo buen fan de las telenovelas, me encanta especular y analizar las posibilidades. Me encanta sumergirme en la trama, analizar los personajes y teorizar sobre lo que el futuro les depara. Personalmente creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Veo un futuro donde Serkan y Ozge aprenden a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a construir una relación basada en el respeto, la comunicación y el amor incondicional. Veo un futuro donde aprenden a perdonar, a aceptar sus errores y a crecer juntos como personas. Pero al mismo tiempo sé que el camino no será fácil. Habrá más traiciones, más secretos y más momentos de tensión. Los villanos con sus intrigas seguirán intentando separarlos. El pasado de Serkan con sus fantasmas seguirá persiguiéndolos. Pero a pesar de todo creo que su amor prevalecerá. Así que prepárense para más emociones, para más giros argumentales y para más sorpresas. Porque la historia de Serkan y Ozge está lejos de terminar. Y nosotros como espectadores estamos aquí para acompañarlos en cada paso del camino. Para celebrar sus alegrías, para sufrir sus penas y para animarlos a seguir adelante. Y para no dejar cabos sueltos, hablemos un poco de lo que más nos gusta a todos, los actores y la producción. La elección de los actores es clave para el éxito de una telenovela, y en este caso, creo que han acertado de lleno. Los protagonistas tienen una química increíble, y su interpretación es impecable. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus miedos, sus esperanzas y por supuesto su amor. Los actores secundarios también realizan un trabajo excepcional. Sus interpretaciones son convincentes y creíbles, y sus personajes aportan dinamismo y profundidad a la historia. La producción también es de alta calidad. La ambientación, la fotografía, la música, todo está cuidadosamente elaborado para crear una atmósfera que nos sumerja en la historia. La serie está muy bien filmada, con planos que capturan la belleza de los paisajes y la intensidad de las emociones. La música por su parte acompaña a la perfección cada escena, creando una atmósfera de intriga, romance y drama. La ambientación con sus locaciones exóticas y sus escenarios lujosos, transporta al espectador a otro mundo. La fotografía con su cuidado en los detalles y su juego de luces y sombras, resalta la belleza de los personajes y la intensidad de las emociones. Y bueno, llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la historia de Serkan y Ozge, analizado sus personajes, desentrañado algunos de sus secretos y especulado sobre su futuro. Hemos hablado de amor, de ambición, de traición y de la importancia de la confianza. En resumen, Serkan Ozge, un romance en llamas o el inicio de un drama inesperado, es una historia llena de pasión, intriga y emoción. Un romance que nos atrapa desde el primer momento y que nos mantiene al borde del asiento, esperando ansiosamente el próximo episodio. Es una historia que nos recuerda que el amor, aunque hermoso y poderoso, puede ser también frágil y vulnerable, y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado un poco más de perspectiva sobre esta increíble historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Serkan y Ozge? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? ¿Quiénes creen que son los verdaderos villanos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir sobre las telenovelas turcas con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta la próxima, amigos. No olviden ser felices y disfrutar cada momento. Adiós.